Apunten. Ok, hola, buenas tardes a todas, queridas socias. Es un agrado estar aquí, especialmente por la persona que les tengo que presentar. En el marco del ciclo de charlas que hemos venido haciendo durante los días martes para todas nuestras socias, en este caso las invitamos a escuchar a mi amigo queridísimo Andrés Vara, quien nos pondrá al día sobre todo lo nuevo en el mundo que empezamos a vivir post-COVID-19. Todas hemos estado conscientes del mundo, que el mundo nos ha cambiado, que la vida nos ha cambiado, que hay nuevas oportunidades, nuevas posibilidades y que tenemos que enfrentar tremendos nuevos desafíos. Esto ha sido, hemos tenido de repente desesperanza, mucho miedo, mucha dificultad para planificar las cosas a futuro, pero en definitiva también hay que ver que en estas crisis siempre hay grandes oportunidades. Eh, Les voy a presentar a Andrés. Andrés, bueno, es psicólogo. Él preside desde hace bastante tiempo la Asociación de Investigación de Mercado, la AIM, es socio y fundador de Criteria. Criteria, bueno, yo creo que la gran mayoría la conocerán, es una tremenda empresa dedicada al mundo de la investigación, con una larga trayectoria en ese tema. Y bueno, lo más importante es que Andrés es un integrante tremendamente importante en el Consejo Asesor de Rendal. Aparte de eso, es un gran amigo personal, y es un gran amigo y muy cercano a toda nuestra corporación. Ha sido siempre un gran aliado, ha hecho gran colaboración con la corporación. Así que Andrés, te doy la bienvenida, te escucharemos con mucha atención porque siempre tus temas son tremendamente interesantes para escuchar y para aprender. Bueno, después de ese voto de confianza, Marlene querida, nada, pues gracias. Yo estoy, la verdad, muy feliz de estar hoy día con ustedes. Este es un público privilegiado. Ustedes son una tremenda organización. Yo me siento muy orgulloso de pertenecer al consejo asesor de ustedes, ¿cierto? Y también del estado de desarrollo y el éxito que han logrado durante todo este tiempo. O sea, impresionante, la verdad. Así que nada, un placer y vamos al grano. Yo estoy, la verdad, muy entusiasmado de poder comentar algunas cosas con ustedes. Entendemos que al final, ¿cierto? Después de unos 45 minutos, que espero no extenderme, más allá de eso, vamos a tener un espacio para poder conversar. Ustedes tienen la posibilidad de mandar algunas preguntas y que yo intentaré con todo mi esfuerzo posible de contestar. A esta presentación le llamé de crisis en crisis porque este es como, bueno, es como el cuento nuestro, ¿no? El cuento chileno. Nos pasamos de crisis en crisis. No, hasta hace poco, ustedes se acordarán muy bien, ¿cierto? Aparece en Chile, emerge en Chile el tema del estallido social, cambiando un poco la óptica de toda la ciudadanía y también de las élites respecto del devenir del país, ¿cierto? Y por dónde íbamos a transitar. Y después de esto, de meses en que no terminábamos de acostumbrarnos, ¿verdad?, a este nuevo esquema impuesto por el estallido social, aparece esta crisis sanitaria mundial que nos golpea con la fuerza que ustedes han venido pudiendo dimensionar. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tratar de hacer un recorrido rápido y de pasearnos, de recordar un poco. Mira, estoy jugando a historiador, pero es una historia súper reciente, tiene pocos meses, ¿no? Voy a tratar de hacer una especie de reconstitución de los escenarios. El Chile del estallido social. Todos recordamos perfecto octubre, ¿cierto? A finales de octubre emerge en Chile. Yo me tocó estar fuera de Chile en ese minuto, estaba en México observando lo que pasaba acá con harta angustia y harta desesperación, porque todo lo que veía era estallido social de una manera muy potente y a través de redes sociales, digitales. Pero todo el foco del país durante de esas semanas, a partir de octubre, ¿cierto? Y algunos meses, estaba puesto sobre el tema del estallido social. Para poder darle un peso y un significado a todo esto, ¿cierto? Podemos decir que de alguna manera esta se trataba de una crisis de desigualdad social, donde la idea del crecimiento como una herramienta para poder realmente producir bienestar
en toda la población se había desestimado, se había deslegitimado, y sin duda se usó mucho la palabra vaso, se había rebasado el vaso de la tolerancia, de la confianza de las personas o de la ciudadanía, ¿cierto? En múltiples sentidos, de relación que existía con el mundo público y con el mundo privado, con lo que la gente denomina, en definitiva, el sistema, pero se abría un camino de esperanza, fundamentalmente de esperanza, en que en un mediano andar o en un corto andar se podrían resolver un montón de necesidades que, a juicio de la población, ya juzgarán ustedes, son necesidades básicas no resueltas y para algunos inaceptablemente no resueltas. Cuando nosotros le preguntábamos a las personas en ese minuto qué estaban dispuestos, cómo podrían explicarle a cualquier persona, un amigo, a alguien que no vivía en nuestro país, ¿cierto?, de qué se trataba lo que ocurría acá, la gente en primera línea levantaba temas que tenían que ver con desigualdad social y de una población, de un pueblo, como dice ahí, que se había cansado de los abusos. Cuando uno empieza a escudriñar un poquitito más respecto de esto, te das cuenta que se trata de problemas acumulados durante muchos años, tiene que ver con concentración de riqueza por un lado, tiene que ver con injusticias por otro, y al poco andar nos vamos a ir dando cuenta de que la mayor parte del discurso de los ciudadanos tenía que ver con abuso en temas que parecen bastante básicos o de subsistencia de la población en general. Nosotros pensábamos en ese minuto que se hacía evidente un tremendo desacople entre la lectura que estaban haciendo de las cifras, de los indicadores, las élites, incluyámonos por favor, no estoy diciendo élite en términos peyorativos, sino que estoy diciendo aquellas personas que tienen el privilegio de mantenerse socioeconómicamente muy por sobre la media, que tienen acceso a educación y a información, y por lo tanto este tipo de indicadores. Cuando los expertos evidentemente afirmábamos que la reducción de la pobreza en los últimos 30 años había sido total, que había dado paso de un Chile de clase media, un Chile pobre esencialmente, a un Chile de clase media, lo decíamos basado en datos objetivos. Cuando el mundo de la economía nos muestra indicadores, por ejemplo, el indicador del Banco Mundial de Gini de desigualdad, muestra que efectivamente en la serie de los últimos 30 años también ha venido cayendo este fenómeno de la desigualdad en nuestro país. Resulta ser de que el desacople se produce porque la ciudadanía opina prácticamente lo opuesto. O sea, la gran mayoría de la población siente que estos últimos 30 años la desigualdad se ha incrementado muchísimo y que la pobreza, a pesar de que todos nosotros pensábamos, imagínense, hace un par de años nosotros lanzamos, la Marlene se acordará, lanzamos en un seminario de la ANDA, de los avisadores, la nueva clasificación socioeconómica chilena, de la cual nos sentimos absolutamente autores, y en ese minuto evidentemente estábamos afirmando lo que yo les decía. Ese seminario se llamaba algo así como Chile país de clase media, ¿cierto? Algo que no fuimos anterior. Pero resulta que la percepción ciudadana, la vivencia de las personas es distinta. Y con esto quiero por lo menos abrir la discusión a dos posibilidades. Aquí no se trata de que algunos estemos en lo cierto y otros estén totalmente equivocados respecto a cómo se lee la realidad, sino que tenemos distintas perspectivas de mirar el mismo contexto. Aquí puede haber una crisis de los indicadores y también puede haber un tema de información o de acceso a información en el mundo de la ciudadanía. Lo interesante también es que la gente se cansa porque además reconoce que nosotros sabemos que los ciclos de crecimiento en nuestro país, la misma serie de los últimos 30 años, vienen a la baja, más allá de los pics que pueden haber existido en algunos minutos. Para la población, el crecimiento tiene una cualificación que es muy particular. El crecimiento favorece a algunos, favorece a las personas más ricas del país cuando esto ocurre, o a los segmentos de la población más acomodados, y cuando deja de haber crecimiento, normalmente los que pagamos el costo somos el resto, dice la gente. Son las personas que de clase media o de clase baja que tienen que seguir de alguna manera trabajando. Entonces, así como se acordarán ustedes, se deslegitima la idea del lucro cuando existió la crisis educacional. Aquí existe un fuerte nivel de deslegitimación del concepto de crecimiento como palanca de bienestar para las personas. La gente dice, oye, cuando los empresarios salen a hablar de crecimiento, lo hacen pensando en comentarle al resto de que lo que están ellos produciendo es un fuerte impacto sobre el nivel de empleo en los chilenos y para que el mundo agradezca. Pero no para decir, oye, los beneficios
de ese crecimiento les van a tocar a todos ustedes. Percepciones ciudadanas. Cuando ocurre el estallido social, hay dos manifestaciones distintas. Una, las acciones de movilización que hacen las personas, los cacerolazos, las marchas en las plazas, todo lo que ustedes recuerdan, movimiento ciudadano para poder hacer reivindicación de sus necesidades, digamos, o de lo que estaba cada uno de ellos pidiendo. Y también existe un fenómeno que coexiste con el anterior, que tiene que ver con los destrozos, con el vandalismo, que tiene que ver con el romper la infraestructura pública, etc. Frente al primer elemento, al elemento de la manifestación de la ciudadanía en pro de su demanda, lo que nosotros observamos permanentemente fue una tonalidad emocional súper positiva, marcada fundamentalmente por dos emociones básicas como las que aparecen acá, que tienen que ver con la alegría y con la sorpresa. Ustedes saben que uno puede combinar las emociones así como combina los colores, y cuando se produce una asociación entre alegría y sorpresa, el resultado se llama esperanza. Cuando las personas veían con esperanza el que este movimiento ciudadano pudiera tener al final del camino consecuencias positivas para el resto. Existían, por supuesto, emociones negativas dando vuelta, efectivamente. Había algo de miedo, algo de rabia, algo de tristeza, algo de molestia, incluso algo de desprecio por ahí, aunque parecían minoritarios. Ahora, cuando el foco de la pregunta se traslada del movimiento ciudadano al tema del vandalismo, evidentemente que la tonalidad emocional positiva se transforma en profundamente negativa. La gente ve, incluso llegamos a minutos donde había sobre un 90% de rechazo al vandalismo. O sea, con 90% no hay quiebre que resista, digamos, es una tendencia súper mayoritaria. La gente quería los cambios ciudadanos, la gente no quería más delincuencia, de manera coincidental, digamos, con estas manifestaciones más pacíficas. Solamente recordar también que esa tonalidad negativa con la que se veían los destrozos tiñó también a la autoridad, tiñó al gobierno, que en unos primeros momentos salió a responder básicamente por el vandalismo, no haciéndose cargo comunicacionalmente de las propuestas ciudadanas, y por lo tanto, así como en una telenovela o en cualquier creación cinematográfica o dramática, existe un antagónico, ¿no? Aquí están los malos, aquí están los buenos. Si centramos el debate en uno de los dos puntos, evidentemente los malos y los buenos se tiñen de la misma emocionalidad. Lo mismo pasó con el mundo de la televisión abierta y con los noticieros, que efectivamente al cubrir más que nada temas más de delincuencia, se tiñen con esta emocionalidad negativa más vinculada a la molestia, al desprecio y a la rabia. El despertar, de alguna manera, se habló tanto de despertares, ¿cierto?, de nuevos pactos y otras cosas, ¿cierto? El despertar de los chilenos trae aparejada una sensación de rabia bastante profunda. Y lo que voy a tratar de explicar ahora es cuáles son los hitos que generaban rabia. Incluso, a rato, después de sentirse no escuchada, muy buena parte de la población, el creer incluso que la violencia podía llegar a justificar simplemente por el solo hecho de poder llegar a ser escuchado. Aquí hay un montón de temas que le producían rabia a las personas. El principal, el más icónico de todos, tiene que ver con las bajas pensiones de los jubilados. Aparece también la mala calidad de la salud pública, los altos sueldos de los parlamentarios, la privatización de los servicios básicos y por otro lado también el costo, el precio de los servicios básicos, los altos sueldos de ministros, etc. La inoperancia de los políticos. Como ustedes podrán darse cuenta, aquí hay un montón de temas que tienen que ver con rabias más bien simbólicas, es decir, si nosotros le cortamos el sueldo a todos los parlamentarios hoy, el efecto que va a producir sobre las arcas chilenas es poco, es pequeño, sin embargo tiene una importancia que no tiene que ver con el monto del ahorro, tiene que ver con el monto del simbolismo que tiene una medida de esa naturaleza. Entonces, la gente está enrabiada. ¿Y por qué pone las pensiones y la jubilación, las pensiones de los jubilados arriba del tapete? Porque simbólicamente es demasiado potente. Piensen ustedes, se trata de un país entonces que trata mal a sus viejos, que al final del recorrido, después de que entregaron todo, los olvida. Entonces, el mensaje simbólico que tienen las pensiones es total. Incluso a rato, donde estaba dividida la idea de que la violencia en las manifestaciones era la única forma de ser escuchado por la clase política. La gente siente o ha sentido
se ha sentido poco reflejado, ¿cierto?, en el actuar del mundo, del mundo político, el mundo parlamentario en general. Ojo que aquí no hay demasiadas distinciones entre derechas e izquierdas, sino que hay una crítica bastante potente. Alguna frase que decía por ahí, oye, llevan años tratando de que los tomen en cuenta, y esa fue la única forma de que entendieran. En este escenario, el mundo parlamentario en algún minuto reacciona, y ustedes se recordarán, aparecen con esta propuesta de paz, como lo llamaron, ¿cierto? Con este acuerdo para ir a un plebiscito respecto del tema del cambio de la Constitución. Al principio, eso tuvo o pareció una salida, porque la gente reaccionó pensando que efectivamente el cambio constitucional podía incorporar temas como la solución del problema original del estallido social, que tenía que ver con esta sensación de inequidad o de desigualdad. Que el vehículo constitucional también producía expectativas respecto de que efectivamente se realizaran cambios o mejoras. Las dos ideas centrales, pero cuando uno empieza a mirar en las ideas que aparecen más bien secundarias, pero que terminan copando toda la red de significado, es que aparecen arriba de la mesa todas las necesidades básicas de las personas. Entonces, cuando las personas empiezan a depositar en el vehículo constitucional plazos y también contenidos que no son propios del tema, evidentemente tenía que producirse algún grado de distanciamiento respecto a esta iniciativa también. E incluso más, podemos decir que en algún minuto había una gran mayoría súper dispuesta a votar, ¿cierto?, en este plebiscito, que probablemente ese plebiscito en abril iba a bater récord de convocatoria a la votación, incluso en jóvenes, respecto a lo que había ocurrido con cualquier proceso eleccionario anterior. Con dos visiones que estaban más o menos instaladas, ¿cierto? Todas las encuestas del minuto mostraban, ¿cierto?, que el apruebo era la condición ganadora, y la gente de alguna manera avalaba esto desde un punto de vista emocional, sintiéndose alegres porque de alguna manera esto representaba esa esperanza. Pero la nueva Constitución, en términos más reales, efectivamente es un camino deseable, pero un camino de mediano plazo y un camino que es una especie de marco abstracto y conceptual que nos puede conducir a un proceso potente de renovación o de mejora desde el punto de vista de la población, sin embargo, completamente insuficiente para poder corregir el estatus actual de las necesidades básicas. Piensen ustedes que las condiciones de las personas durante el estallido social, octubre, socioeconómicas, de oportunidades, de condición de abuso o no abuso, etcétera, eran sin duda mejores a las que estamos viviendo hoy día, después de o durante el COVID-19. Aquí aparecen algunos elementos que se imponen con bastante fuerza y por qué nos hacen pensar que la agenda social del minuto tenía una prioridad enorme para la ciudadanía, incluso más que el proceso constituyente. Porque las necesidades básicas no pueden esperar. Aquí la gente habló de educación, habló de salud, habló de pensiones, habló de, como dijo en algún minuto Briones, el ministro de Hacienda, de igualdad de trato, de respeto, ¿cierto? Y algunos conceptos más generales como equidad, como sueldo, que de alguna manera siguen vinculando esta necesidad de reivindicación de la población de sus necesidades básicas al proceso constituyente, pero definitivamente el proceso constituyente no explica en sí mismo las mejoras en estas condiciones. Entonces, el estallido social también había agudizado la crisis de confianza, había agudizado la crisis de liderazgo, y esto no solamente tiene que ver con lo que le ocurrió al gobierno, en que fueron cayendo sus indicadores de manera violenta, ya lo podemos mostrar, sino que también la gente se desafecta de cualquier proceso de liderazgo en todos los planos. O sea, si bien es cierto fueron los alcaldes los que aparecían dentro de las autoridades públicas en un mejor plano de relevancia durante el proceso de estallido social, la verdad es que los liderazgos escasearon bastante y la gente estaba más bien concentrada en lo que como ciudadanía se podía lograr, más que en liderazgos externos o liderazgos pertenecientes a los grupos de poder. Fíjense ustedes cómo cae el crédito o la confianza al Congreso y a los partidos políticos. Para ninguno de ustedes es novedad que la deslegitimización de la política en Chile ha sido bastante clara en los últimos años. Esto no tiene 2 años, ni 3 años, ni 5 años, tiene bastante más tiempo que eso. Pero fíjense a los niveles en que se llega en diciembre del 2019. O sea, es paupérrima la cifra de confianza o de apoyo al mundo parlamentario en general. Las evaluaciones de
de cuánto se aprueba al presidente y al gobierno, también se habían agudizado un montón durante todo ese periodo, y por lo tanto no existían tampoco demasiados liderazgos visibles ni en los gremios, ni en distintos sectores de la población organizada. Entonces, para ir cerrando un poco esta primera idea del estallido social, el estallido social nos deja instalado en la ciudadanía una conciencia que no existía antes, y que es bastante inédita por lo transversal y por lo colectiva, de abuso. La gente se siente, de alguna manera, abusado en distintas materias. Esto tiene un montón de terminologías callejeras que no voy a mencionar por decoro, pero la idea es el abuso. Ahora, incluso a tal punto que nosotros nos atrevíamos a hablar o de decir o de declarar un Chile antes y un Chile después de esta toma de conciencia ciudadana. Ese Estado instaló, por lo menos desde el punto de vista de la comunidad, una demanda específica, o abrió la puerta a una demanda específica respecto de la institucionalidad en su conjunto. Aquí no hacemos distinciones o grandes distinciones entre el mundo público y el mundo privado. Aquí es una demanda relativamente general. Se establece una especie de nuevo marco para establecer las relaciones con las personas y con la ciudadanía. Y en ese marco, 4 ideas centrales. Uno, oye, no me mientas o no hagas nada que parezca inverosímil, porque en este escenario la sensibilidad al engaño ha crecido pero de manera violenta. Segundo, escúchame primero. Antes de nada, escúchame. Sé empático, entiende cuáles son mis necesidades, entiende cuáles son mis demandas, y luego actúa. Y ese actuar tiene 2 planos. Uno, como decía Soda Stereo, trátame suavemente o trátame simétricamente. Eso quiere decir, no te pongas a mis pies falsamente y tampoco me hables desde la supremacía. Trátame como un adulto, como una persona que es capaz de razonar, de tú a tú. Y muy importante, haz algo concreto por mí. Esto no pueden seguir siendo buenos augurios, buenos deseos, tarjetas de Navidad, sino que esto tiene que ver con algo concreto. Esta puede ser la demanda específica a una institución del Estado, pero también una marca de mercado, ¿cierto?, disponible o al servicio de las personas. Estallido social. Ahora, se sobreviene, nosotros tuvimos, bueno, todo el mundo sabíamos de la existencia del COVID-19 en el mundo y su desarrollo por China, por Europa, qué sé yo, pero a Chile empieza a llegar más violentamente, o empieza a impactar más a la opinión pública en marzo. Y el COVID-19 cambia todo. A mí me gusta decir, no sé si me gusta, pero puedo tratar de asemejar. Me preguntan muchas veces cuál es la relación que existe entre el estallido social y el COVID-19. Entonces yo me imagino que ustedes han visto varias veces estos videos de las Coca-Colas a las que uno le tira unos mentos para adentro, bate un poquito y se produce un estallido. Bueno, yo tiendo lamentablemente a pensar de que esa es más o menos la relación. El estallido social es como la Coca-Cola y el COVID-19 son como los mentos que uno le puede tirar o no a la Coca-Cola para que explote. Aquí hay un efecto que se va a potenciar por sobre los hombros del estallido social, ¿cierto? El cómo se van a agudizar las condiciones de salud y también económicas de la población. Todo cambió en este nuevo escenario. A mediados de marzo todo se revuelve, ¿cierto? Se instala fuertemente el miedo, se instala una fuerte incertidumbre y también de pesimismo en casi toda la sociedad. A mí como investigador me llama muchísimo la atención, la verdad, lo colectivo que se han envueltas las opiniones y las percepciones públicas. O sea, hace harto rato que no estábamos acostumbrados a los grandes porcentajes. Aquí hay grandes porcentajes mayoritarios en todas estas crisis que finalmente terminan hablando de una especie de bien común o de percepción colectiva respecto de las cosas que produce un cambio sociológico que es muy interesante. Pesimismo, incertidumbre y mucho miedo. Para partir hablando, no tenemos idea respecto a la enfermedad. O sea, ha habido bastante disparidad respecto de los criterios para poder medir, ha habido bastante disparidad respecto a las realidades de los distintos países que hemos analizado como modelo. O sea, si miramos a Ecuador y lo comparamos con Suecia, créanme que hay una diferencia notable. Por lo tanto, las condiciones específicas en que se han adoptado para salir o dejar de salir, para hacerlo bien o para hacerlo mal en los países, son condiciones bastante diversas. Es difícil sacar una receta de todo lo que hemos visto para acá. Y para colmo aparece esta idea de los asintomáticos, que era como
Oye, cuando ya teníamos relativa claridad, resulta que hay un porcentaje que es súper mayoritario de asintomáticos. Entonces, capaz que estemos en una buena proporción, muchos infectados, y no nos hayamos dado ni siquiera cuenta. Obviamente que tenemos la expectativa de que si nos enfermamos, nos enfermemos de la manera más asintomáticamente posible. Entonces, hoy día estamos, más allá de las bromas, encontrándonos con una ciudadanía que tiene mucho miedo, que tiene mucho pesimismo, que tiene mucha incertidumbre, y tanto en lo sanitario como en lo económico. En contraste con una ciudadanía que se venía viendo esperanzada, alegre, con una conciencia de sí misma bastante unitaria, con bastante sensación de autoestima, si ustedes quieren, y de montarse con sus planteamientos y hacerlos ver de la mejor manera posible. Entonces esto contrasta muchísimo con el escenario anterior. Fíjense ustedes estos gráficos son relativamente terribles. Si me hago preguntas filosóficas respecto de estas láminas, yo podría decir entonces que los chilenos hoy día nos debatimos entre el miedo a la muerte y el miedo a la miseria. La proporción de gente que siente que se va a contagiar es súper grande, cercana al 70%. La proporción de gente que cree que se puede morir, o se puede morir algún familiar, también es muy alta, supera el tercio de la población. Y la proporción de gente, o de personas, o de ciudadanos que cree que va a perder el empleo, es altísima también, llegando casi al 80%, o al 80% mismo. Entonces, las condiciones cambiaron. Chile estaba, de alguna manera, estoy hablando de la ciudadanía siempre, reclamando por reivindicaciones y por una sensación de abuso que ya no toleraba más, expandidos en sus reclamos, y hoy día están recluidos y llenos de miedo y llenos de incertidumbre. El escenario en marzo cambia de una manera increíblemente violenta. A tal punto, y estoy hablando acá con un dato que es previo, evidentemente, a la cuarentena total, ¿cierto? Pero, ojo, miren lo que ocurre acá. Había un 66% de la población que estaba en una cuarentena voluntaria. Esto es un reflejo evidente del miedo anterior. Había una muy escasa proporción de la población que no consideraba necesario el aislamiento, y solo algunos se veían compelidos a salir, porque el trabajo no les permitía otra cosa. Incluso más, adoptando y cumpliendo el grueso de las recomendaciones que habían sido distribuidas a través de los medios, a través del aparato estatal, etcétera, etcétera. Sobre todo en lo que respecta al distanciamiento social, y también muchísimo, esto en marzo ha crecido, respecto de los temas de higiene. O sea, la gente asustada, la gente en sus casas voluntariamente, y la gente también tomando todas las medidas posibles para poder protegerse y proteger al resto. Y al mismo tiempo autoimponiéndose un montón de restricciones. Restricciones, como ustedes pueden ver ahí, hay un montón de actividades, pero actividades desde que van, desde divertirse, como ir a una discoteca, a un concierto, o un evento deportivo, al cine, a comer a un restaurante, etcétera, en que la gran mayoría de los chilenos se lo tienen a sí mismos totalmente prohibido, hasta temas que están un poco más liberados, como por ejemplo el viajar en un taxi o en alguna de las aplicaciones, o como Uber, o como Cabify, o Didi, qué sé yo. Pero, por lo tanto, la gente cree, o siente, y adopta un comportamiento bastante restrictivo a la hora de realizar actividades. Incluso más, y pongo esta lámina, ante el escenario posible de que efectivamente se enferme la gente, ¿qué es lo que cree la ciudadanía que va a ocurrir? La gente cree que lo más probable es que se manifiesten síntomas graves o menos graves, pero que tenga que de alguna forma arreglársela solo, en su casa, atendiendo, pasando. Más de un 50% de la población cree que la va a pasar solo en su casa, sin tener que llegar al centro asistencial. La soledad aparece aquí también como algo importante. Entonces, tras la llegada del coronavirus, hay una alarma sanitaria enorme, y ya introducíamos también el temor que existe al nivel de desempleo, y por lo tanto el otro lado de la crisis, el complemento, la crisis económica, ¿cierto? Toma en estos tiempos un cariz que es bastante catastrófico.
La situación económica del país, normalmente cuando uno le pregunta a la gente qué opina respecto a cómo está todo el resto, cómo está todo Chile, cómo está la educación de los chilenos, la educación de los chilenos está mal, pero ¿cómo está tu educación? Ah, es que la mía está mejor. Oye, pero ¿cómo es la salud de los chilenos? La salud de los chilenos es mala. ¿Y la tuya? No, la tuya. La mía es más o menos buena porque pago y porque tengo acceso. Qué sé yo. Generalmente, el resto está peor o todo el colectivo tiende a estar peor de lo que yo estoy. Pero resulta que se rompen estas lógicas. La situación económica del país, hoy día la gente dice que definitivamente no es buena, y esto ha ido aumentando en periodo de estallido social, y por supuesto se incrementó como los mentos a la Coca-Cola, ¿cierto?, en el periodo COVID-19. Pero la situación económica personal proyectada a los próximos 2 meses también cae de manera exponencial. O sea, hoy día este temor no solamente es un temor a nivel genérico, lo que puede pasar con el país y su economía, sino que qué es lo que va a pasar conmigo, en mi casa, con mi gente, con mis ingresos. Fíjense ustedes los números, cómo estalla esta sensación de pesimismo en la población. Todos estos números, incluso más, con el aviso de cuarentena total, cuando se avisó la cuarentena total, 2 semanas después de que se había avisado, ¿cierto?, el retorno seguro, no estoy haciendo una crítica con esto, lo que estoy diciendo es a los estímulos a los que está sometida la población, contradictorios de alguna manera, o desesperanzadores si tú quieres. Cuando aparece este anuncio de cuarentena, se disparan los indicadores de miedo, de qué sé yo. Y aparece esta idea, el riesgo de caer en pobreza. Más un 60% de la población cree que es muy probable, o bastante probable, que va a caer en pobreza por culpa del coronavirus. Bueno, la situación se extrema muchísimo, ¿verdad? No necesito ser mago para explicar el cambio de escenario que produce COVID-19, ¿cierto? Y sobre todo aún que todos estos nuevos acontecimientos hacen pensar no solamente a la población, sino que también a todo el mundo, a la autoridad, qué sé yo, a todos los que estamos aquí probablemente, en que esta crisis es una crisis que va a tener largo aliento. Eh, entonces, aquí podemos agrupar los números que ustedes quieran. 76% de los encuestados cree que la crisis sanitaria va a ser superada entre los meses que quedan del 2020 y algún mes del 2021. Pero yo podría sacar otro número y podría decir, oye, alrededor de un 50% de la población, o de un 40% de la población, cree que esta cuestión pasa del 2021 hacia adelante. El otro día leí una encuesta que no es mía, no es de Criteria, que decía que le preguntaba a la gente cuánto tiempo cree que su economía personal se sostiene en la situación en la que está. La moda o la media, el grupo más abultado, estaba sobre los 3 próximos meses. ¿Qué va a pasar después de ese tercer mes en que las personas no van a haber podido restituir sus ingresos? Bueno, el miedo se torna bastante hegemónico, como parece bastante evidente, y aparece un imaginario que es muy poco esperanzador respecto del futuro. ¿Cuán grave considera usted que es la propagación del coronavirus en Chile? 92% dice que es de la mayor gravedad. ¿Y cómo cree que van a ser los efectos económicos del coronavirus? Cree la mayoría que van a ser incluso peores que la enfermedad. La incertidumbre se dispara en su máximo histórico. Aquí estoy citando incluso fuentes de empresas amigas, para mostrar que estos no son solo datos de Criteria, que también afirman lo mismo, ¿verdad? Pero aquí hay una especie de consenso bastante colectivo. Pero hay cosas que están un poquito menos a la vista cuando hablamos de teletrabajo, cuando hablamos de la nueva realidad. Oye, la gente está con mucho temor también a planos que tienen que ver más con el ánimo y con la psicología. O sea, ustedes comprenderán de que entre el miedo a la muerte y el miedo a la pérdida de los ingresos, ¿cierto? La posibilidad de estresarse es evidente. La gente se siente estresada, con miedo a deprimirse, con miedo a pelearse con las personas con las que vive. Lamentablemente sabemos que las demandas por violencia intrafamiliar y violencia de género se han incrementado muchísimo en este periodo. Los maltratadores, ¿cierto?, lamentablemente han aprovechado la situación para golpearle a nuestras mujeres. Y eso es terriblemente condenable, pero es una consecuencia real de lo que está ocurriendo. ¿Qué ha pasado con los liderazgos? Algo me adelantaba yo, ¿no?, respecto a la ausencia de liderazgo. De hecho, personalmente creo que los liderazgos
no han estado suficientemente a la altura, en ninguno de los casos. Ante el crecimiento de este temor a la incertidumbre, ¿cierto?, ha existido, ¿cómo decirlo?, una leve disposición a volver a retomar la ciudadanía la confianza en sus autoridades. Dado que estamos encerrados, dado que tenemos miedo aquí, los que tienen el poder de accionar, de alguna manera, son el gobierno, el mundo político, el mundo empresarial, etc. Eso es así. Y en ese actuar, lo que han aparecido en escena son fundamentalmente en esta crisis sanitaria el mundo de los hospitales públicos, el colegio médico en particular, y los alcaldes, que los alcaldes, ojo, se han mantenido en una posición de liderazgo relativamente estable entre estallido social y COVID-19. ¿Por qué? Porque es evidente que ellos tienen una capilaridad mucho más cercana a la población, de alguna manera tienen la capacidad de reflejar de alguna forma las problemáticas comunes que cada territorio tiene, y por lo tanto la posibilidad de representar de una manera más clara los intereses de la ciudadanía. También porque han hecho harta campaña, uno puede notarlo, ¿no? Y comentarlo. Pero la ciudadanía espera mucho más, y espera mucho más de los ciudadanos mismos, perdón, y ahí tengo un punto que lo quiero reflexionar ahora, del gobierno y por supuesto también del mundo empresarial. Aquí hay un dato que es muy curioso. Después de todo lo que les conté de qué es lo que está haciendo la ciudadanía, de las restricciones que tiene, sin embargo, cuando le preguntamos, oye, ¿cómo se ha comportado la ciudadanía en general? La gente tiende a criticarse a sí misma diciendo, oye, de manera individualista y de manera negligente. Yo me permito desafiar esta lectura diciendo lo siguiente. Lo que nos hemos acostumbrado a ver en los medios de comunicación, tradicionales, no tradicionales, y redes sociales digitales, son los casos del escándalo. La doctora con COVID-19 comprando en el supermercado, la gente saqueando, la gente comprándose todos los abarrotes posibles, no dejándole nada al resto. O sea, de alguna manera, cada uno rascándose negligentemente y de manera individualista con sus propias uñas. Pero esta percepción puede ser una percepción que esté fundamentalmente condicionada a través de una condición mediática. Porque resulta que cuesta creer que la gente con tanto miedo y con tantas restricciones aplicadas a ellos mismos pueda ser tan negligente y tan individualista. Pongo este tema en alerta porque a veces las narrativas públicas no necesariamente hablan de realidades. Lo que es claro es que hay mucha desconfianza, y esto ocurre en todo el planeta, no en todo el planeta, hay excepciones, pero hay mucha desconfianza respecto a las cifras epidemiológicas que ha presentado la autoridad, y hay mucha expectativa respecto a lo que debiera ser la ciudadanía y el gobierno. En este cuadro, solamente para indicar, aparecen los tres más posicionados en esto, ¿cierto? Que el mundo de los hospitales públicos, la gente le cree, escucha y cree que aporta a la solución del conflicto, el mundo de los hospitales públicos, los alcaldes, el colegio médico, un poco menos las pequeñas y las medianas empresas, y los que están en un rol de relevancia, o sea, fueron llamados al escenario, por decirlo de alguna manera, pero que no han hecho todos los aportes que la gente espera, son justamente el gobierno y el mundo de la ciudadanía, con la duda que yo planteo anteriormente. De alguna manera, el gobierno y otras autoridades políticas y también autoridades empresariales han recuperado el micrófono, han recuperado el protagonismo, han sido invitados al escenario desde el punto de vista de la perspectiva ciudadana. Ciudadanía que se siente desprotegida y que por lo tanto se ve en la necesidad de confiar en sus autoridades y en sus líderes. Están esperando, la pelota está dando bote allá afuera, esperando que efectivamente estos aportes se manifiesten de manera súper clara. El tercer plano, y con esto ya voy terminando, para que pasemos a las preguntas, que me están llegando algunas por el WhatsApp, estoy viendo, a los escenarios posibles. Y aquí quiero abrirme a la posibilidad que reflexionemos juntos respecto de posibilidades. Esto es lo que ha pasado, si ustedes quieren, entre el 1 de marzo y hasta ahora. Muchas cosas. Puedo concentrarme por ahí, por el 3 de marzo, el caso cero de COVID en nuestro país, hasta
el último indicador que aparece en esta gráfica, ¿cierto?, que es por ahí por el 20 de mayo con 50.000 contagiados. Han ocurrido cosas como la declaración de estado de catástrofe, hemos tenido primeros fallecidos, hemos implementado las primeras cuarentenas en la región metropolitana, luego la hemos cambiado, ¿cierto? Se ha decretado el uso obligatorio de mascarilla, un plan de retorno seguro que después se ve marcha atrás, digamos, con el tema de las cuarentenas totales, y aperturas de mall, como la Pumán, que ustedes se acordarán, ¿cierto? Un anuncio que hace uno de los alcaldes incitando a abrir o estimulando a abrir un mall, y a los pocos días pidiendo que se vuelva a cerrar. Estamos todos en una especie de altibajo de expectativas, y a mí lo que me llama, desde el punto de vista de los contenidos, la atención, tiene que ver con algún par de elementos al final. Aparece en el discurso, hubo una serie de convocatorias que se dio por redes sociales a protestar desde el punto de vista de la ciudadanía, pero aparecen en el discurso palabras como pan, como hambre, que no estaban presentes y que no habían estado presentes siquiera durante el periodo del estallido social. Entonces, esas palabras empiezan a hablar, pueden transformarse en una tendencia, ya lo podremos discutir en conjunto, pero empiezan a hablar del estado de situación que se encuentra la ciudadanía. Nosotros hicimos una pregunta, pero esta pregunta, en honor a la verdad, solo sirve para plantearnos nosotros una discusión en adelante, porque la ciudadanía no tiene un juicio respecto a lo que realmente va a ocurrir, sino que va tomando la temperatura dependiendo de las cosas que van sucediendo en el minuto. Pero se va a instalar en el debate si es que efectivamente se va a acentuar el individualismo o se va a reducir el individualismo y vamos a volver a un escenario más bien de colectivismo ciudadano tras el estallido social, ¿cierto? Ahora de vuelta tras el COVID-19. Hay quienes piensan que el país se va a hundir en el desarrollo y otros creen que en realidad vamos a descubrir nuevas formas de alcanzar ese desarrollo que anhelamos. Algunos piensan que vamos a terminar con una sociedad mucho más debilitada, mucho más desintegrada. Algunos otros creen hoy día que vamos a salir fortalecidos y cohesionados de toda esta situación. Algunas personas piensan que el sistema público de salud esto es un golpe terminal de alguna forma al sistema público de salud. Hay otros que están pensando de que en realidad va a salir fortalecido y que quién sabe, quizás se instale, como por ejemplo en Reino Unido, ¿cierto? Un sistema de salud que efectivamente atienda a toda la población. La sociedad chilena más politizada o menos politizada, más polarizada o menos polarizada. Los políticos más peleados todavía entre ellos, o por fin, diría por ahí alguien, van a comenzar a ponerse de acuerdo y a trabajar juntos por el país, por los problemas que a todos nos aquejan. La verdad es que el escenario está súper líquido, hay que pensar en que todos estos temas se van a ir dando o dejando de dar en la medida que vayan sucediendo cosas, y en esto vamos a actuar todos. Pongo un ejemplito. Me ha tocado ver en este último tiempo muchas charlas, muchos webinars, o como les llamen, o seminarios, todos a través de videos como este, donde se ha hablado del teletrabajo como una panacea. Donde se ha hablado, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la otra cara dice que solo un 36% de la población tiene las condiciones básicas para poder hacer teletrabajo en sus hogares, es decir, un computador, conexión a internet y un lugar donde sentarse a trabajar. Esto sin siquiera hablar de las posibilidades que tiene que entrega la naturaleza a los empleos, digamos. O sea, si yo soy un guardia en una sucursal, la posibilidad de teletrabajar no existe, por definición, en el tipo de trabajo que yo tengo. Pero por otro lado, aquellas personas que han vivido o hemos estado viviendo el teletrabajo, no todo es dulce. O sea, quizá algunos, como para plantearlo de esa manera, los dueños de las compañías, o quizás los gerentes más importantes, hemos tenido la posibilidad de maravillarnos con la eficiencia que hemos logrado, con la cantidad de reuniones que hemos podido poner en un día, pero resulta que a la orden del día también están las quejas de los teletrabajadores, ¿cierto? Que han hablado de abuso, que han hablado de maximización de los plazos, lo que antes era urgente, y si se daban en varios días, hoy día tengo pocos días para poder resolverlo, es imposible hacer todo lo que me están pidiendo, no tienen límites de horario, me citan a reunión en cualquier minuto, no saltamos los feriados. Oye, hay bastante
experiencia compleja con el mundo del teletrabajo también. No quiero con esto desestimar la medida ni decir que esto no se va a instalar. Evidentemente se va a instalar, pero esto no es la realidad de todos los chilenos. Entonces, ¿cuáles son los posibles desenlaces, verdad? Durante el estallido social, y esto es una reflexión muy personal, el control de la agenda estaba en manos de la ciudadanía. La ciudadanía era la que le daba que hablar a los medios, que hacía reaccionar a la autoridad, que hacía reaccionar al mundo político, que hacía reaccionar a las empresas, a las marcas. El COVID-19 trasladó el péndulo hacia el otro mundo, hacia la autoridad, hacia la élite, hacia los expertos, economistas, infectólogos, etc. Y replegó a la ciudadanía una condición reactiva, al menos hasta ahora. ¿Qué irá a ocurrir con el resultado de la tensión entre estos dos mundos? El puente puesto más sobre el control de las minorías expertas, la tecnocracia, por llamarlo de alguna manera, o la ciudadanía generando sus demandas. Yo creo que nadie puede responder esto hoy día. Lo que sí podemos decir es que se está acumulando el gas en la habitación, que las presiones en los hogares de los chilenos crecen día a día a un plano en que en algún minuto esto se puede llegar a ser una realidad insostenible. Entonces, para poder imaginar este escenario post-pandemia, habrá que ver efectivamente cómo se va a restituir ese control ciudadano o cómo se va a manejar la agenda desde el péndulo asociado más a la tecnocracia, a la élite técnica o política. Todos podemos hablar, y con esto dejo la charla como para empezar a contestar algunas preguntas. Estas charlas así, donde en realidad yo estoy hablando, pero no tengo retorno, eh, esto es como salir a cantar a un escenario y no tener ningún retorno. O sea, estoy cantando, pero no sé cómo se está escuchando ni nada. Parece ser por interno, que la cosa se escuchó bien, digamos. Voy a abrir mi WhatsApp eh, para tratar de leer algunas de las preguntas. Las voy a leer, esto es un intento, chiquillas, de responder, ¿no? No puedo garantizar la respuesta correcta al menos a todas las preguntas que ustedes me han mandado. A Pati Pizarro pregunta, ¿cómo nos sacamos del ADN lo de izquierda y derecha para avanzar en un gran acuerdo y en un Chile más solidario? Bueno, es lo que la gente está pidiendo, Pati. La gente tiene hace ya largo rato una crítica súper transversal a la esfera política completa, con distinciones que más bien caen dentro de los márgenes de error entre derechas, izquierdas o centros, o partidos políticos o movimientos en particular. Entonces, hace rato ya que nuestra autoridad y nuestro mundo sociopolítico debió entender y que el llamado a la población es ese. Podemos ofrecer algunas asesorías psicológicas a algunos de esos sectores, pero el mensaje es clarito. Otra pregunta, dice, antes de la pandemia los derechos de las mujeres y la igualdad de género estaban súper presentes en el debate. ¿De qué manera crees que se puede integrar esta causa a la nueva realidad? ¿Qué rol pueden jugar las mujeres como líderes? Total, el rol es total. La manera de refrescar, la manera de tomar conciencia, la manera de precipitarse a actuar ante las malas decisiones suele ser una prerrogativa femenina. El otro día escuchaba al alcalde Godina hablando en Puente Alto, ¿cierto? Hablando del resurgimiento de las ollas comunes, algunas por naturaleza espontánea y otras que están propiciadas efectivamente por el municipio. ¿Quiénes creen que están detrás de esas ollas comunes? Las mujeres fundamentalmente. O sea, tomemos el toro por los cuernos y empecemos a actuar, son normalmente tipos de decisiones bastante femeninas. Yo creo que hoy día es súper necesario potenciar ahora ya, incluso más, me atrevo a decir de que en el proceso de conducción de liderazgos comunicacionales, tanto de la autoridad como del sector político, como del sector empresarial, yo creo que se ha echado de menos profundamente la presencia femenina y la sensatez femenina frente a la resolución de problemas, y estoy seguro que se habían dejado de cometer un montón de errores garrafales que se han venido cometiendo hasta ahora. Ya pensaremos en el Consejo, Patricia,
de cuáles son las medidas que nosotros hemos hablado mucho del miedo. Dice, sabemos que el miedo paraliza, por lo tanto, algo tenemos que hacer frente a esto. ¿Crees tú que la colaboración, tema que tanto creemos Red Mate, es fundamental para nuestra vida futura? Estoy seguro que la salida de este mundo es una salida colaborativa. O sea, 100% seguro. Así como también creo que esto tiene que tener un proceso de construcción y tienen que manifestarse liderazgo de distinto tipo. Ante la ausencia evidente de liderazgo en el plano de los tradicionales, liderazgos públicos y privados, creo que nosotros tenemos que inventar un espacio para efectivamente empezar con esto. Ahora, el miedo paraliza, es cierto, eh, pero hay ciertos niveles, o sea, se va a producir un gallito entre el miedo a la miseria y el miedo a la enfermedad. Cuando el no comer, estoy extremando la situación, pero van a haber muchos casos que van a vivir esto. Cuando una mamá o un papá de familia vea que efectivamente no tiene plata para poder llevarle comida a sus hijos, créeme que el miedo a la enfermedad va a poder menos que el miedo a poder llevarle ese sustento a su familia, y por lo tanto va a movilizar también. Pero hay otro factor movilizador, y que viene creciendo y viene por los palos, como dirían los hípicos, es la molestia. La gente está aumentando la molestia en la población. Eh, la soledad de la clase media, las medidas, todas las medidas que hemos escuchado, y no quiero desestimar con esto el esfuerzo, pero todas las medidas que hemos escuchado hoy día no están tocando a buena parte de la clase media, que es muy mayoritaria en este país. Pregunta Claudia Felan: ¿cómo evalúan el rol de los medios de comunicación en ambos escenarios? Es buena pregunta. ¿Te parece que han sido profesionales y serios en el tratamiento de los temas o han sido capturados por las farándulas? Mira, no quiero hacer un juicio tan tajante. Lo que yo creo, porque he visto de alguna manera de cerca y en algunos casos desde semi-dentro, los esfuerzos que han hecho por tratar de responder. A, la invitación del gobierno a la demanda de la ciudadanía y a la ausencia de financiamiento. Porque ustedes saben que ha existido muy poco financiamiento para los medios durante este periodo. El avisaje ha caído al suelo y con eso se ha cuestionado también la sobrevivencia de algunos medios de comunicación y de muchas empresas también, y qué sé yo. Entonces, con esto quiero decirte que la pega de los medios era difícil. Y la ciudadanía la juzgó muy críticamente. Criticó a los medios, fundamentalmente a los medios tradicionales, televisión abierta, diario, etcétera, con excepción de la radio, de concentrarse excesivamente en los destrozos, en el vandalismo, que la gente repudiaba, y muy poco en el movimiento ciudadano que la gente quería poner en escena. Y esa crítica, que ya la habíamos visto durante la presentación, que se le asoció al gobierno también en su primera parte, se asoció a los medios de comunicación y a otras instituciones también. Entonces, el juicio crítico fue muy grande. Y hoy día, respecto de COVID-19, la gente tiene, yo diría, una incertidumbre tan fundamental que criticar o dejar de criticar a los medios es menos relevante. Lo que la gente está cuestionando son incluso los datos, ni siquiera cuestionando la intencionalidad del gobierno en entregar datos poco creíbles, sino que cuestionando la naturaleza del fenómeno, imposibilitando generar datos aún más creíbles. Entonces, no sé si se entiende, las condiciones son más complicadas. Hay una visión crítica de todo hoy día, pero la gente está más preocupada por una sobreexistencia básica, más que de una mirada más objetiva respecto a la... Entonces me gustaría tratarlos de faranduleros. Lo que sí puedo decir es que el conjunto de los medios lo que ha logrado, y estoy hablando de medios no solamente locales, sino que hoy día todas las personas tenemos, o la gran mayoría de las personas tenemos acceso a prensa internacional, han provocado una alarma gigante y también una distorsión en el caso chileno respecto de el comportamiento de la ciudadanía. Yo no creo lo que la ciudadanía cree de sí misma, que han sido totalmente irresponsables y totalmente negligentes e individualistas. Más bien yo tiendo a pensar de que aquí hay una conciencia bastante grande que está basada en el medio y la gente se ha cuidado. Por lo tanto, yo más que farandulero diría, se ha distorsionado, sobre todo la percepción respecto del estado del arte de la ciudadanía. Otra pregunta, Paula Andrade.
Hola Andrés, el cambio en el péndulo hacia la élite, la tecnocracia, ¿cómo visualizas podría impactar en lo que fue estallido social? ¿Qué te parece el término pandemia social? Bueno, yo creo lo siguiente. No quiero ahondar demasiado en este tema porque es complejo de abordar, necesitaríamos mucho más tiempo, pero la ciudadanía se debilita en sus demandas sociales si es que está aislada, si es que está atemorizada y si es que está entregada a la autoridad. Y eso de alguna manera favorece los escenarios de control de los estallidos sociales. Pero la atención ya no depende de cuánto aporte la autoridad o cuánto aporten otros stakeholders a inclinar el péndulo hacia la tecnocracia y hacia la élite, sino que depende mucho más de los miedos que la población está teniendo hoy día y qué hace con esos miedos. Eh, ¿Me voy a paralizar? ¿Voy a salir a trabajar? ¿Voy a salir a buscar mi sustento independientemente de lo que ocurra? ¿Hasta qué plano voy a llegar? Yo creo que depende mucho más de cómo vaya viviendo la población, el cómo se va resolviendo esto. Eh, Alguien más me pregunta por acá, creo que Valentina Pérez, ¿cómo individualmente aportamos a este nuevo liderazgo? Wow. Bueno, poniéndonos a disposición, o sea, yo creo que lo que estamos, mira, yo tengo la impresión, Valentina, es que la reflexión es súper positiva. El que nosotros podamos escucharnos, podamos comentar datos de esta naturaleza, interpretarlos, entender y juntar voluntades en pro de ciertos caminos y ciertos objetivos. Creo que las horas de reflexión nos van a ayudar sin duda a superar este tema. Eh, las horas de reflexión son las que van a fortalecer los liderazgos. Y lo otro que yo pienso es, hay que aparecer, hay que estar en escena, hay que hacer algo concreto por las personas. Las personas hoy día tienen miedo, están completamente, una sensación de desamparo gigante, no quiero decir completamente, pero una sensación de desamparo muy grande y creciente. Las personas necesitamos contención, las personas necesitamos, de alguna manera, mínimas certezas respecto de lo que se pueda tener certeza. Necesitamos espacios de tranquilidad, necesitamos reactivar algunas rutinas que sean sanas para el resto de la población. Y en eso los liderazgos, no solamente los que conocemos, político, administrativo, la autoridad de turno, sino que también los liderazgos empresariales, los liderazgos del mundo de emprendimiento, los liderazgos, en este caso, de una fundación tan importante como la nuestra, y que además estamos poniendo en escena la diversidad, obviamente protagonizada a partir del rol femenino, pero la diversidad puesta en escena. Yo creo que, de alguna manera, ese nuevo liderazgo tiene que ver, en primer lugar, con lo que yo decía al principio, oye, con una profunda honestidad en el relacionamiento entre personas, con una disposición a escucharnos, primero, antes de resolver o de actuar, con una disposición a conversar, a entender la realidad del resto, y con una disposición a tratarnos como iguales, a incluirnos, a tratarnos como iguales, y con una disposición a hacer algo concreto, aunque sea pequeñito, aunque sea simbólico, por el resto. Eh, entonces, el nuevo liderazgo es un liderazgo que escucha, que no miente, que incluye, que le da estatus, que le da respeto a todos los interlocutores y que hace algo por el resto. El- yo creo que esas son, tengo la impresión, todas las preguntas. Eh, me están avisando, me están avisando que estamos cerrando. Nada, pues espero que esto les sirva, que les haya gustado la conversación y por supuesto nos estaremos viendo. Bueno, Andrés, Andrés, muchísimas gracias. Ha sido pero tremendamente interesante toda tu presentación. O sea, nos queda claro que estamos en la senda correcta, que el tema de la colaboración es fundamental en lo que viene. En eso ha estado Redmad desde sus inicios, por lo tanto, seguimos en ese camino. Eh, Creo que esto hay que ampliarlo más al mundo político, al mundo empresarial, al mundo de la academia, en general para seguir
para tener en definitiva empresas mejores, una sociedad mejor y por algo vino esto. Yo siempre pienso las crisis por algo son, es bien difícil lo que estamos viviendo, pero en definitiva de esto algo bueno tiene que salir. En ese sentido, para RedMad es un orgullo haberte tenido, haber escuchado toda tu opinión, basada además en toda la investigación que hacen. Así que nuevamente muchísimas gracias, gracias a todas las socias que pudieron estar presentes, a todos las que participaron en este encuentro. Un abrazo, Andrés, muchísimas gracias. Gracias a usted. El privilegio es totalmente mío. Así que gracias totales.